todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre en el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, bendito. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, mi alma se regocija en ti, mi Señor. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias. Santo y todopoderoso, glorioso y majestuoso Dios. Gracias por darnos a conocer tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Porque solo tú eres el que eras, el que eres y el que has de venir. Gracias, gracias, Señor, por venir a vivir en nuestros corazones y por venir a recogernos pronto en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, bendito. Gracias, precioso, gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, bendito. Guíanos, Señor. Enséñanos, Señor. Guíanos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Paz. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Una disculpa, se me retrasó el reloj. Voy a tener que volver a regresar las manecillas un poco. Aleluya. Entonces, seguimos adelante, hermanos. El día el lunes hablamos acerca del cuerpo. El cuerpo sin el alma está muerto. Por eso cuando una persona muere, es cuando el alma es sacada de su cuerpo y llevada ya sea hacia el cielo o hacia el infierno. Y por eso Jesús, cuando hace un llamado, o sea, Jesús no puede ser tomado a la ligera, hermano. Y si alguien toma a Jesús a la ligera, es la religión. Por eso es que la religión no salva. El único que salva se llama Jesús. Por eso es que todas las instituciones, viene la hora, y ahora es en este tiempo cuando dejarán de ser. Y cuando dejen de ser las instituciones, ¿qué vas a hacer?
Si tu vida está circunscrita o se desarrolla, para que me entiendas la palabra, alrededor del templo, alrededor de lo que dice el pastor, alrededor de lo que hace todo, lo que hacen todos. Y yo me pregunto, y mi angustia en mi corazón es, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué crees que porque haces la birria, o porque haces los tamales, o porque haces las rifas, o porque construyes, crees que tienes asegurado el cielo? Porque haces lo que tu pastor dice. Y no te estoy diciendo que te rebeles contra tu pastor. El fariseo inmediatamente piensa que estoy enseñando rebelión. No, hermano, en ninguna manera. Dios no me puso aquí para enseñarles a rebelarles, sino para que despierten a su realidad. Porque si nuestra realidad no es Cristo, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Perdónenme. Si su conciencia los acusa, yo sé que si usted está en Cristo y su vida está en Cristo, usted no se va a sentir ofendido. Pero si usted se da cuenta que su vida no está en Cristo, que está en una religión, usted prepárese, corra, huya. No se trata de salir del sistema, porque nadie puede escaparse del sistema. Amén. Nadie puede escaparse. No se trata de enojarse, ni se trata de pelearse. Se trata de no participar de él solamente. Porque nadie que esté en Cristo puede participar del sistema. Porque Cristo nos hace libre, precisamente libre del sistema. Simplemente dejas de practicar lo que el sistema te exige. ¿Por qué? Porque ahora tienes la palabra morando en el corazón. Y como Jesús dijo en San Juan 8:31, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús tiene que hablar de esa manera. Pero 2, 3 versículos más adelante les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, la verdad es Cristo. Si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si me dejan a mí, yo soy la palabra. Si me dejan a mí permanecer en ustedes, si me dejan a mí ser el Señor de ustedes, si me dejan a mí ser el guía de ustedes, ustedes me van a conocer a mí. ¿Qué estoy haciendo, hermano? ¿Les estoy cambiando la escritura? No, les estoy parafraseando la escritura. Jesús, si él hubiera dicho lo que yo les estoy diciendo, como se los estoy diciendo, en ese momento lo matan. En ese momento lo crucifican. Tienes que decirle, si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si ustedes creen verdaderamente que yo soy el Cristo, mis palabras van a permanecer en su corazón. Recuerde, hermana Lucy, hermana Gloria Ferrer, cuando usted se enamoró de su esposo. Cuando usted se enamoró, hermana Gabriela, de su esposo, si es que están casadas,
las palabras de su esposo, ¿dónde se quedaron? En su corazón. Y las creyó. Quizás no fue igual en todas. Y las creyó y usted decidió ser uno. Las metió a su corazón y usted decidió ser uno con él. Y ya que se casó con él, empezó a conocerlo. Y si usted se unió con él, se unieron en los problemas, en las dificultades. Y como en el Cantar de los Cantares le dice la tsunamita a Salomón, le dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Así Jesús, como la esposa, le dice al esposo, ponme como un sello sobre tu corazón. Así Jesús les está diciendo a nosotros, si ustedes me ponen como un sello sobre su corazón, yo voy a ser uno con ustedes. Solo les estoy parafraseando, hermanos, lo que Jesús está diciendo en el capítulo 8, versículo 31 de San Juan. Si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, está diciendo en San Juan 6:63, está diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y está diciendo, si mi espíritu permanece en vosotros, ¿hay alguien en casa? Ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿para qué los llamó? Para que estuviesen con Él, para que viviesen con Él, para que participaran de las pruebas y de los problemas que Jesús iba a participar. Y Jesús les dijo, por cuanto habéis estado conmigo en mis pruebas, yo os asigno un reino. Yo os asigno un trono en el reino de mi Padre para que os sentéis conmigo juzgando a las 12 tribus de Israel. Mucho me temo que la palabra no domina nuestro corazón, que lo que domina nuestro corazón es la religión. Y tenemos miedo a los hombres en lugar de tenerle miedo al Dios Todopoderoso. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Tengan temor del que tiene poder para perder las almas en el infierno. Y muchos están contentos con su iglesia y con su religión. Porque eso es lo que les han enseñado. Y no aman la palabra. Jesús no podía hablarles así. ¿Por qué? Porque lo matan en ese momento. Pero Jesús les está diciendo, si mi espíritu permanece en vosotros. O sea, recuerden que en la ley todavía David decía, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que entra y sale cada vez que se le antoja, sino el que permanece, el que habita, el que vive en Cristo, mora bajo la sombra del Todopoderoso. Por eso podemos soportar tantas cosas. Si mis palabras permanecen en vosotros, si me dejan a mí permanecer
en ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está diciendo el que permanezca en la iglesia. Hoy duele tanto, hermanos, escuchar a los pastores que si usted se sale de la iglesia, de lo físico, usted se va a ir a la condenación, se va a ir al infierno. ¿Para qué? Para que con temor usted se quede allí. Y no me refiero a salir de la iglesia, hermano. Porque tú puedes salir de una institución y puedes irte a otra. Y Cristo va contigo. Él no se va a salir. Si las palabras de Jesús permanecen en ti, Él no se va a salir. ¿Qué fue lo que llevó a David a correr de la presencia de Saúl? El Espíritu. ¿Y a dónde se fue? A los filisteos. Porque sabía que Saúl le tenía miedo a los filisteos. Él se fue a vivir entre los filisteos. Y allá se fingió loco, se fingió demente. Allá se dejó crecer la barba y hacía que la saliva le corriera por la barba y hablaba cosas incoherentes. Que cuando le dijeron al rey de los filisteos, este es David, y inmediatamente se le pararon las antenas al de los filisteos. Ah, este es, a ver. Y David tuvo que fingirse loco. Y dijo, ¿para qué quiero otro loco más? ¿Hay alguien en casa? Hablamos de que el cuerpo sin el alma está muerto. Y hermanos, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué Jesús es enfático al decir el que no deja padre, madre, hijos e hijas, trabajo, casa, no es digno de mí? ¿Acaso no ese es el Evangelio? ¿Acaso Jesús no es el Evangelio? Entonces, ¿qué Evangelio es este? Cuando te predican Dios, si no tienes casa, Dios te va a dar una casa. No, hermano. Que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una esposa, que Dios te va a dar un esposo. ¿Cómo puedes creer un evangelio así? Porque le conviene a tu alma. Le conviene a tu alma. ¿Quién miente? ¿Dios o el hombre? Jesús dice, el que no dejare padre, madre, casas, trabajo, no es digno de mí. ¿Quién dice eso? Jesús, el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio que se predica? Ya tienes casa, Dios te va a dar otra. Y Dios te va a dar otra. Y vas a tener esto. Y vas a tener carros. Y creemos que la bendición material, que la bendición es material, cuando no entendemos que en Cristo Jesús la bendición es espiritual. Recuerdo a mi pastor que nos decía, ¿por qué evangelizan puros charalitos? Evangelicen tiburones, evangelicen ballenas. ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Por qué siempre andan predicándole a gente pobre? Predíquenle a gente que tiene dinero, gente rica. ¿Y quiénes son los que más aman los pastores? ¿Los pobres o los ricos? ¿Qué evangelio es este que está usted escuchando?
Ese no es el evangelio, hermano. Y el apóstol Pablo dijo, si alguien os enseña otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y el Señor pregunta, ¿por qué piensan ustedes que han encontrado el reino de los cielos? Si viven más afanados por satisfacer sus necesidades personales. ¿Por qué piensan que han encontrado el reino de los cielos? Si se le llevan en pleitos, en contiendas y en envidia. ¿Por qué creen que están en mí? Haya. ¿Ustedes creen que Dios va a echar el alma al infierno nada más porque le place? No, hermano. El espíritu es el que salva al alma, pero el cuerpo es el que la mata. Por eso el Señor dice a una iglesia y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Cristo en la carne, haciendo cosas como si Dios fuera honrado por manos humanas. ¿Hay alguien en casa? ¿No recuerdas lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, creo, en el versículo 24? Voy a empezar a decir los textos porque luego piensan que estoy hablando en contra. El 24 y el 25, capítulo 17, libro de los Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, el Dios que hizo el mundo. ¿Quién creó todas las cosas? Cristo es el creador de todas las cosas. Todo fue creado en él, por él y para él. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el templo al que tú vas domingo tras domingo, ¿quién lo hizo? ¿Dios? ¿O hay alguien que se jacta? Yo construí ese templo. ¿Eh? Y piensa y le dice a la gente, y vamos a construir otro, y va a ser de 2 niveles, y ni siquiera llegó a terminar el del primer nivel. Pero pedía miles de pesos a cada quien cada mes. ¿Y dónde quedó todo? Pero como tenemos dones y ministerios y nos presentamos y decimos así son las cosas. La gente está ahí, salve César, salve César, salve pastor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Hermanos, mire, escuche por amor de Dios. El apóstol Pablo había estado casi toda su vida cautivo en el servicio al templo. Pero al templo de Herodes, la réplica que levantó Herodes después de
que en la dispersión fue destruido el templo de Salomón. Y cuando se encontró con Jesús, o Jesús lo encontró, él no volvió al templo nunca más. ¿Hay alguien en casa? ¿Usted cree que al apóstol Pablo se le ocurrió construir templos? Si Dios lo arrancó de allí, y dice el versículo 25, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. ¿Por qué no te predican de eso? Nunca te van a predicar de eso. Porque no, hermana, es que usted tiene un sazón excelente para la, ¿cómo se llama? Para la birria. Y necesitamos que usted la haga. Para que la gente coma. ¿Qué? ¿Qué dijo Jesús acerca del templo? Destruyan ese templo. Y yo en 3 días lo reedifico, porque el templo de Salomón era sombra y figura del cuerpo de Cristo. Recibe esta palabra. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿qué hacemos? El Señor va a permitir que todas las instituciones sean destruidas para poder levantar su iglesia, para poder recoger a los que son suyos, a los que no confían en el edificio. El edificio es Cristo. ¡Ah! Pero el pastor edificó un templo precioso, con doble altura, con mezanín, y usted dice, ¿qué templazo tenemos? Y la noche que Jesús iba saliendo para el Getsemaní, cuando iba a ser apresado, los discípulos le dijeron, mira, Señor, qué precioso el templo, mira qué luces, mira qué piedras, mira, está cubierto de oro. Y Jesús les dice, viene la hora en que no quedará piedra sobre piedra. Viene la hora en que ninguna institución quedará de pie. ¿Por qué? Porque viene el enemigo a mostrar que Él es el Mesías. Y los que no sean uno con Cristo, creerán que aquel es el Cristo. Por eso, el alma sin el cuerpo no peca. Pero si tú crees que el cuerpo es el éxito de la vida, tú vas a ser discípulo de aquel anticristo.
Ve cómo están adoctrinando a la gente a ser sensuales, a sentir, a desarrollar el placer a lo máximo. Y es tan vil el engaño que mucha gente está cayendo en la trampa en las redes sociales, creyendo que es malo comer carne, creyendo que es malo comer lo natural. Y te van a decir que la leche de esta y de esto y de esto es mucho mejor. Y te van a decir que la carne procesada y hecha en laboratorios a base de proteínas es mucho mejor que la carne natural. Y al rato vas a andar corriendo tras las, ¿cómo se llama? Tras la leche cucaracha. Y van a empezar a cambiar, ya está el proceso y ni cuenta los damos. Los alimentos transgénicos. Y van condicionando la mente para que la gente vaya yéndose hacia ese lado, para que no se dé cuenta. Y todavía van a empezar a salir como están saliendo los que practican la ley y están quitando muchos adeptos, pero no es que sean adeptos del Señor, sino que simplemente son inestables porque no están fundados sobre la roca. Y cualquier viento de doctrina los va a arrastrar. Por eso Jesús dijo, ¿a qué compararé? En el capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Aquel que oye la palabra y no la hace. A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca, porque no tenías una comunión con Cristo. Pero ¿qué compararé a aquellos que oyen la palabra y la hacen, la viven, la guardan? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias, y vinieron vientos, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Paz de Cristo. Así como el cuerpo o el alma sin el cuerpo está muerto. El cuerpo está vivo, 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 vivo. La carne está viva cuando tiene el control del alma. Pero así como el alma sin el espíritu está muerta. ¿Por qué? Porque la controla la carne. Por eso el apóstol Pablo se pasa grite y grite y grite en las cartas. Andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Así el espíritu es el que salva al alma. Cuando el espíritu, vamos a entender que el espíritu humano no salva al alma. ¿Quién conoce lo que hay en el cuerpo, en el hombre? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? El espíritu del hombre que está en él. O sea, el conocimiento no te lo da el alma, te lo da el espíritu. Y la mejor manera de engaño en las redes sociales es bombardearte de pequeñas cositas. Y tú las crees y crees que sabes. El conocimiento se profundiza. Por eso el hombre, el espíritu del hombre, sin el espíritu de Dios, lo único que profundiza es en el bien y en el mal humano. Porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal.
tiene discernimiento humano. Y el discernimiento humano es muy diferente del discernimiento del espíritu. Tiene amor humano y el amor humano es muy diferente del amor divino. Tiene paz humana y la paz humana es muy diferente de la paz de Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo la da? Si logras tus objetivos, te sientes realizado. Pero si no los logras, te sientes frustrado. Y empiezas a anhelar cosas que no te corresponden. Por eso, muchos de ustedes dijeron, ay, esta directora no sabe lo que hace, pero cuando yo sea la directora, van a ver cómo se hacen las cosas. ¿Qué? ¿Son tus capacidades? ¿Son tus deseos? Ay, este pastor que no sabe. Ay, mi papá. Ay, mi mamá. Ay. ¿Son tus capacidades? Las capacidades humanas sirven para tres cosas: para perderte, para arruinarte y para destruirte. El diablo no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo lo logró? Cuando tú decides comer del conocimiento del bien y del mal humano, cuando tú decides apoyarte en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu estudio, en tu preparación, ¿ahora entiendes por qué el diablo tiene el control en muchas áreas? El diablo vino para robar, matar y destruir, pero no viene a destruirte. El diablo lo logró con engañar a Eva. El diablo no se te va a parecer a ti, a nadie, excepto si él tiene un plan o un propósito con el que se le aparece. El diablo lo logró desde el principio, hermanos, por amor de Dios. Y hace que todos los hombres vivan en pecado. ¿Cómo? Haciendo lo que les agrada. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está diciendo, muérase a su carne. ¿Por qué? Porque yo tengo la vida del Espíritu para ustedes. Tengo la vida que vuelve a relacionarse a ustedes con Dios, no con ustedes mismos. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, entender que Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. Dios no necesita que le hagamos un templo. Él nos hizo templos a nosotros. ¿Para qué? Para Él venir a vivir aquí. ¿Para qué? Si Él viene a vivir aquí, entonces lo que está aquí, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir, hermanos. Pero a mí me hacen sentir tan importante porque soy el que diezmo, porque soy el que hablo mejor, porque soy el que grito, porque soy el que motivo. Y me dicen, tú tienes madera. ¿Madera para qué, hermano? Te voy a decir para qué tienes madera, para que Cristo sea crucificado. Cuando el pastor te dice, tú tienes madera, tú puedes, está diciendo, tú puedes crucificar a Jesús. Y tú vas entusiasmado porque te dijo el pastor, tú puedes. No, hermano. ¿Cómo convenció Jesús a Pedro? Era el pescador más experimentado y ni siquiera pudo pescar. Y Jesús le tuvo que mostrar que si quería pescar, fuera con él. Y cuando pescó le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres.
Hay alguien en casa. Entonces, ¿de quién tengo que cuidarme yo? De mí mismo. Porque me dijeron que yo puedo. Yo puedo echar a perder la obra de Dios. Hoy es el hombre el que está edificando. Y así dijo el Señor. Fíjense bien. Por eso cuando uno habla tiene que saber en qué sentido lo habla. Y aunque no estoy para explicarles por qué lo hablo así, pero el Señor dijo así. Hay muchos que dicen que mi iglesia está en pecado. Que mi iglesia está mal. Pero se equivocan. Mi iglesia, dijo el Señor, no está en pecado. Mi iglesia es una, es santa, es sin mancha, es sin arruga. Mi iglesia, la iglesia suya, dijo el Señor. La iglesia que está en pecado es la iglesia que ustedes están edificando. Es la iglesia que ustedes están controlando. Es la iglesia que ustedes condicionan, que tienen que vestirse así, que tienen que hacer, que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, que tienen que congregarse, que tienen que hacer lo que ustedes dicen. Esa es su iglesia. Y esa no es mi iglesia. Mi iglesia es mía. Los míos son puros, son santos. No andan compitiendo entre quién es mejor y quién es mayor. No andan compitiendo en quién es más santo, en quién tiene los mejores dones. Mi iglesia es una. Y no la negocio con nadie. ¿Hay alguien en casa? Dios no es honrado por manos humanas. Dios no es honrado por sabiduría humana. Dios no es honrado por estrategias humanas. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios? En el capítulo 8, 9, en Colosenses. ¿Acaso no dijo que en Cristo estamos completos? ¿Acaso no dijo, mirad que en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Miren, hermanos, Dios, cuando creó al hombre y cuando el hombre pecó y empezaron a multiplicarse los hombres, Dios no les dijo que hicieran ciudades, les dijo que llenaran la tierra. El primero en hacer una ciudad fue Caín. ¿Por qué? Porque él como líder podía controlar a todos los que estaban bajo su ciudad. Amén. El primer rudimento que usó Satanás fue
hacer congregaciones. ¿Acaso no hacían eso todas las naciones del mundo? ¿Para qué? Para ser el principal. Fíjese bien, a los 1500 años después de la creación, el mundo, fíjese bien, ya estaba corrompido totalmente. Ya la ciencia se había aumentado. ¿Por qué? Porque los demonios empezaron a interactuar con los humanos y empezaron a usar a las mujeres y empezaron a meterse en ellas. Y así empezó el transhumanismo. Usted se va a dar cuenta y van a empezar a hacer hallazgos de restos de otras civilizaciones con otra tecnología. Y ya lo empezaron a hacer. Y les van a decir, es que tenemos que reescribir la historia. No es cierto. Había otra tecnología, había otros seres súper sabios, súper inteligentes, que dominaban la materia, que dominaban el espacio, que dominaban el tiempo. Pero no entendemos que Jesús dijo que la venida del Señor sería así como fue en los días de Noé. ¿Hay alguien en casa? Y allá, y los inestables en Cristo. Mira. Entonces no es cierto de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Cuestionar la palabra de Dios. Cuestionar los principios de vida. ¿Y cómo cuestiona los principios de vida? Si yo como pastor empiezo a usar la inteligencia artificial para predicar, ¿qué estoy haciendo? Estoy consultando las estrellas. Estoy escuchando a espíritus engañadores y estoy metiendo doctrinas de demonios. Ahora imagínense, como me decía a mí aquel hermano que estaba conmigo, el hermano Héctor, decía, Dios le dio permiso a los demonios, a los extraterrestres que me enseñaran. Y se pasó meses escribiendo las enseñanzas. ¿Hay alguien en casa? Ahora imagínense, yo le digo esto, y como Pablo decía, mira, Pablo decía, mira, Judas me ha desamparado, este y este y este me han desamparado, este se fue amando a este mundo. ¿Por qué no vamos a decir los nombres? ¿Hay alguien en casa? Los pastores. Hay un pastor aquí que se desvió hace mucho tiempo y que tiene una mezcla de doctrina de demonios. Y que en el mundo espiritual levantó un ejército, pero hindú. Y él tiene una mancha roja aquí. En su deseo de grandeza y de ejercer control. Así me lo enseñó.
mi Señor. Estuvieron a punto de dividir la iglesia con el pretexto de que acá somos más santos que los del sur. De que acá somos más ortodoxos porque nos vestimos más dignamente que los del sur. Usted va a Tabasco y se va a encontrar a las hermanas con unas blusitas tirahuesos. Porque por el calor que hace. Y ellos presiden con las blusitas tirahuesos y se baja la gloria de Dios. Y aquí, aunque traigan la corbata y gritas y saltas y no cae la gloria de Dios. Por decirlo de esa manera, porque la gloria de Dios no cae. La gloria de Dios está aquí. ¿Hay alguien en casa? Dios no es honrado por manos humanas. Como si tuviese necesidad de nosotros. Por eso Jesús dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Les está diciendo, salgan de las sombras y de las figuras y entren a la dimensión de Cristo Jesús. Y te voy a hablar de dimensiones porque esto es lo que están trayendo para que puedas entender lo que está pasando. Por eso, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. El primer rudimento fue hacer una ciudad. ¿Para qué? Para controlar, para ejercer dominio. Cuando Dios le dijo a Adán que su dominio iba a ser sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra, pero no sobre los hombres. Por eso Nimrod fue el primero y gran vigoroso cazador, porque él empezó a cazar, no a cazar animales, sino a cazar almas. Samahayaba. ¿Para qué? Para ponerlas a su servicio, para gobernar sobre ellas, para ejercer autoridad sobre ellas. Por eso es que ahí fue llevada la maldad. Allí fue llevada la maldad, a la tierra del Sinar. Él edificó Babilonia. Y en Babilonia ellos decidieron poner una torre que fuera hasta el cielo por si ellos fueran esparcidos sobre la faz de la tierra, porque sabían que iban a ser esparcidos, porque sabían que contra Dios no se puede. Y Caín se levantó contra Dios. Y Cam se levantó contra Dios. Y de ahí viene esa descendencia de los hijos de Cam, de la descendencia de Noé. Si usted se fija, ninguno de los hijos de Dios, de la descendencia de los hijos de Dios, ninguno edificó una ciudad. Iban llenando la tierra. ¿Hay alguien en casa? De la misma manera, el apóstol Pablo nunca edificó un templo para congregar a la gente, para ponerse de obispo y para tener presbíteros, para controlar a la gente, para que le trajeran diezmos y ofrendas, porque necesitaba ir más allá. ¿No era Cristo suficiente? No, haya. Porque en él habita, versículo 9, el 8,
Mirad que nadie os engañe conforme por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No nos basta Cristo? Que todavía queremos los diezmos y las ofrendas. ¿No es Cristo nuestra vida? Que todavía tenemos que poner a la gente a trabajar. Si trabajáramos para compartir con el que padece necesidad, eso es grato a los ojos de Dios. Nosotros estamos completos en Jesús porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, ¿acaso no crees que Jesús puede ordenarle a ese principado que suelte lo que Él controla para ponerlo a tu servicio? Que tenemos que obligar a la gente a decir usted tiene que diezmar, y si usted no diezma no puede permanecer. ¿Acaso no creemos que Jesús puede hacer de un pan 1000 panes? Así que voy a terminar con esto, ¿no? El cuerpo es el que mata al alma. Amén, hermana. Ellos tienen razón, porque nosotros nos sometimos a una institución antes de someternos a Cristo. Y si usted no cumple lo que ellos dicen, estamos en pecado. Por eso yo tengo que salir del sistema, porque si yo doy mi palabra y no la cumplo, yo peco. De esa manera nos tienen cautivos. Amén. Pero si yo salgo del sistema, ya no es pecado para mí. Por eso es que de esa manera nos acusan y nuestra conciencia ahí está sobre nosotros como un machetito dándonos y tienes que cumplir y tienes que cumplir. Y su conciencia la acusa, pero en el momento que usted se desliga de la institución, de la religiosidad, usted ingresa realmente al cuerpo de Cristo. Por eso es bien importante. Yo no voy a enojarme contra el sistema, ni voy a pelear contra el sistema. Simplemente voy a salir del sistema, porque amo a Dios. Somos rebeldes para el sistema, pero somos gratos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque primero es someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Por eso es que se ponen mandamientos para que tú digas amén. Y el día que tú no dices amén, tu conciencia te acusa. Esa es una forma de control. Eso es trabajar para el anticristo. Esa es la forma en la que van a empezar a controlar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Amén. Yo no soy rebelde para el sistema, yo soy un endemoniado para el sistema. ¿Sí? Ellos pueden decir misa, como dicen, pero ¿qué es lo que nos debe de mover a nosotros? Yo estuve haciendo esta pregunta, ¿qué tanto conoces a Dios? Cuando la pregunta correcta es, ¿qué tanto te conoce Dios? Porque lo que pudiéramos escuchar aquel día es, no conozco. No es que si yo conozco a Dios, no se trata de mí, se trata de que Dios. Y tú vas a decir, pero es que Dios conoce a todos. Sí, conoce a todos y sabe lo que pensamos. Y sabe si lo amamos verdaderamente a Él. O amamos más una religión. Por eso, el espíritu es el que levanta el alma. El cuerpo es el que la mata. Es decir, el alma se mata a sí misma cuando se sujeta a cosas que no debe sujetarse. A sus deseos, a sus obligaciones que ella se genera. En verdad os digo que el Señor no perdonará el pecado al alma en ninguna manera, ni a la carne la culpa. Por eso es que sentimos la culpa en la carne. No la sentimos en el espíritu, hermanos. Y ese es el engaño. Por amor de Dios, recibe entendimiento. ¿La culpa dónde la sientes? En la carne. Te sientes indigna porque no hiciste lo que te dijeron. Por eso tenemos que desatarnos cuando con las palabras nos atamos. Pero con las mismas palabras podemos desatarnos. Por eso nos sentimos culpables, pero no porque seamos culpables, sino porque nos atamos. Porque ninguno que se justifique por las obras de la carne será salvo. Ninguno de los que se justifiquen por las obras de la carne será justificado, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque esos son los que están caídos de la gracia. Por eso el Señor hacía la pregunta, ¿cómo piensan que han encontrado el reino de Dios? Bienaventurado, hermano, el que sabe que su habitación es el cielo. No la carne. Bienaventurado el que sabe que el hombre del cielo está aquí adentro. No sus capacidades, no su teología. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.